Doy gracias al Señor por estar una vez más juntas aprendiendo acerca de Él por medio de su palabra en este hermoso libro de Nehemías. Hoy veremos el capítulo 13 del verso 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Recordamos que en el día de la dedicación de los muros de Jerusalén hubo lo que podríamos llamar un avivamiento espiritual, porque estaban en contacto constante con las escrituras por el ministerio de Nehemías y Esdras. Habíamos visto que cuando escuchaban la ley se daban cuenta de sus desobediencias a Dios y tomaban decisiones que mostraban un verdadero arrepentimiento. Así sucedió más de una vez en todo el tiempo en el que Nehemías estaba en Jerusalén. En los primeros versos del capítulo 13 nos menciona aquel día. Por secuencia narrativa, lo más probable es que se refiere al día de la dedicación de los muros de Jerusalén, como recordando lo que leyeron de la ley y qué hicieron de inmediato. Leyeron Deuteronomio capítulo 23, versos del 3 al 5, donde Dios ordena a su pueblo a cuidar que no entrara amonita ni moabita a la congregación de Jehová. Dice así la palabra: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Cómo respondieron al oír el mandamiento? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Dice Nehemías 13, capítulo 13, verso 3. Esto significa que aquellos matrimonios entre judíos y extranjeros fueron apartados del pueblo, cuando no querían dejar sus ídolos y convertirse al Dios verdadero, y así obedecieron al Señor. ¿Qué antecedentes tuvieron los moabitas y amonitas con respecto al pueblo escogido Israel? Bueno, ellos, como dice el verso 2, no salieron a recibir a los hijos de Israel con provisiones para el camino, y tampoco les dejaron atravesar su tierra de camino a Canaán. Por si fuera poco, dieron dinero al profeta Balaam para que maldijese a Israel, lo cual Dios no lo permitió. Pero Balaam, siendo más astuto y perverso, amando más el precio de su maldad, les dio la estrategia perfecta para dañar a Israel, al punto que por causa de la seducción de mujeres moabitas, fueron 24,000 los que murieron por juicio de Dios. Este
Esta historia, este evento, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 25, verso 9. Los amonitas y moabitas tenían dioses horrendos, con cultos paganos abominables, con sacrificios humanos. Tenían como dios a Quemos, a Baal-peor, y que tenían en su culto orgías de desenfreno sexual para rendirle ese honor a esos horrendos dioses. Los amonitas tenían a Moloc de Dios y sacrificaban a bebés en sus cultos. Ya lo hemos mencionado antes, este dios Moloc. Por eso debemos o podemos inferir que aquellas personas que salieron de la cobertura de Jerusalén fue porque no deseaban abandonar a sus dioses y someterse a Jehová. Así quedó el día de la dedicación de los muros, con la expulsión de los rebeldes, y se quedaron con los temerosos de Dios que obedecieron su mandamiento. En este contexto de gozo por entender y obedecer las Escrituras, Nehemías debía regresar a Persia a atender al rey, como dice el verso del 3 al 4. Pasaron entre esos dos versos aproximadamente entre 10 a 12 años, cuando Nehemías le pidió permiso al rey Artajerjes para retornar a Jerusalén, lo cual el rey le concedió. ¿Con qué se encontró Nehemías en su retorno? Con que Eliasib, el sacerdote, jefe de la cámara de la casa de Dios, se había emparentado con Tobías. Por el contexto anterior, lo que podemos suponer es que se emparentó por medio de un matrimonio entre sus descendientes. Tobías era amonita. Eliasib le hizo una gran cámara para que habitase en las cámaras del atrio del templo. Le había entregado el lugar donde debía almacenarse las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado como porción legal para los levitas. ¿Acaso el pueblo hace 10 años atrás no se gozaron en cumplir el mandamiento de traer las porciones legales para los sacerdotes y levitas y para los cantores? ¿Qué tan rápido se alejaron de la palabra de Dios? Dejaron de obedecer y encima honraron a un enemigo de Jerusalén. Eliasib no solo se emparentó con Tobías el amonita, sino que también lo hizo con Sanbalat horonita, es decir, que nació en Horonaim, ciudad de Moab. En Nehemías 13:28 nos dice que su nieto se casó con la hija de Sanbalat, es decir, Eliasib, el sumo sacerdote, prefirió tener alianza con el poder político y de hecho obtener alguna ganancia económica con ello, o política o social, antes que hacer la voluntad de Dios. En el verso 8 nos dice la Escritura que al volver Nehemías a Jerusalén y ver con sus propios ojos lo que estaba pasando, le dolió en gran manera. Claro, ¿cómo no le va a doler si Eliasib profanó la casa de Dios metiendo a Tobías amonita a una cámara del patio del templo? Aparte de que este hombre fue un férreo opositor a la reconstrucción de los muros y que encima intentó asesinar a Nehemías, como hemos visto en lecciones anteriores. ¿Cómo se podría tener amistad con él? Menos convertirse en su pariente. Ciertamente, Eliasib no tenía temor de Dios ni escrúpulos. Lamentablemente, hoy en día también nos podemos encontrar con Eliasibs, que no les importa tener trato con personas que hayan hecho daño a la iglesia de Cristo, que han intentado destruir el nombre y ministerio de siervos de Dios, pero como pueden obtener alguna ganancia social, política, monetaria, no tienen ningún reparo en confraternizar con los Tobías y Sanbalats modernos. Pero así se conoce realmente a las personas y allí se mide su calibre espiritual cuando en el tiempo se ven cuán fieles son al Señor. Como Nehemías pudo ver a Eliasib
en su deslealtad al cabo de unos tan pocos años. Pero este siervo de Dios, Nehemías, lo entregó al Señor en oración, como podemos ver el verso 29 de este mismo capítulo. En cuanto a Tobías, Nehemías con toda autoridad arrojó sus cosas de la cámara donde Eliasib le había hecho un departamento, y mandó a limpiar el lugar e hizo volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Cómo admiro a este hombre valiente, temeroso de Dios, que pagó el precio de la integridad, porque no se acomodó a lo políticamente correcto, a los que tenían poder? Porque recordemos, Tobías y Sanballat eran gobernadores de toda la región conquistada por Persia y antes Babilonia, sino que Nehemías no se unió a ellos y sabía lo que tenía que hacer, porque conocía la palabra de Dios, y su mayor temor no era perder la amistad de los influyentes o importantes o renombrados, sino que su mayor temor fue el de perder el favor de Dios por no hacer lo que era correcto. A pesar de que se ganaría enemigos, hizo conforme a las Escrituras, y esa fue su victoria. Nehemías es un ejemplo vívido del hombre que describe el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ciertamente, amén, así es. El hombre íntegro no resbalará jamás. La mujer íntegra, si hace estas cosas, no resbalará jamás. Hasta aquí la lección de hoy. Dios las bendiga, hermanas.